Hola, ¿qué tal? Quiero leerte lo que está en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El versículo 3 nos muestra que si bien es cierto nosotros estamos en un mundo donde necesitamos vivir una vida en nuestro cuerpo, en lo natural, existe algo que trasciende esto. Y aunque vivimos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. O sea, no nos dejamos llevar por lo que la carne nos pide, no nos dejamos llevar por lo que nuestros pensamientos quieren gobernar. Y hay una palabra que habla de fortalezas que nosotros necesitamos destruir a través de las armas que son espirituales. ¿Y cuáles son estas armas? Estas armas tienen que ver con la oración, tienen que ver con la comunión con Dios, con el poder profundizar en la palabra. Entonces, ¿cómo definiríamos una fortaleza? Pudiéramos decir, en un ámbito natural, una fortaleza es algo que resguarda, es algo que provee seguridad, algo que provee estabilidad. Pero en este sentido, una fortaleza es una estructura basada en una mentira. Cuando se está hablando de esto en la Biblia, tiene que ver con aquellos pensamientos que se han formado en nuestro interior desde que tenemos uso de razón, basado en las experiencias que hemos tenido, en los conceptos que hemos recibido, en la forma en que fuimos criados, incluso en experiencias buenas o malas que hemos tenido. Todo eso, toda la suma de todas esas cosas van formando estructuras en nuestra mente y son como paredes de ladrillos. Si te has fijado en esas paredes que están construidas con muchos ladrillos, eso tiene que ver con cada una de las experiencias que nosotros tenemos, con cada uno de los conceptos que nos hemos formado, y eso hace que se vaya levantando una pared que puede ser muy negativa si nosotros no nos enfrentamos a la palabra de Dios, si nosotros no vemos el perfil de Dios. Desarrollar una vida del Espíritu tiene que ver con provocar en nosotros una renovación de nuestra mente, y es importante que entendamos cómo se forman estas fortalezas. Tiene que ver con la cultura, incluso con argumentos que nosotros podemos tener. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica esto? Bueno, cuando yo conozco de Dios y cada día estoy tratando de hacer su voluntad, hay algunos lineamientos que Dios tiene, principios que están en su palabra, que van a chocar con esa pared de ladrillos que nosotros hemos venido edificando. Y si yo no reemplazo esos pensamientos, si yo no me actualizo, yo me voy quedando atrás. Y poder verlo en la tecnología. Hoy en día los teléfonos constantemente se están actualizando, se están corrigiendo errores, se están haciendo mejoras del sistema. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la tecnología avanza rápido y aquellos dispositivos van quedando desfasados. Hoy vemos que hace un mes salió una marca de dispositivo, una versión de un dispositivo, y 6 meses después ya está uno totalmente actualizado. De eso también tiene mucho que ver y pudiéramos ejemplificar nuestra vida, porque necesitamos actualizarnos a la palabra de Dios. La renovación de nuestra mente, como dice el libro de Romanos capítulo 2 en el verso 2, dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra comprobar la buena voluntad de Dios no quiere decir que yo voy a darme cuenta si era verdad o no lo que Dios dijo, sino que yo lo pueda experimentar. Comprobar es que nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esto no es un pensamiento religioso. Yo quiero que penses en aquellos conceptos que antes de conocer a Dios vos tenías. Por ejemplo, para mí era muy normal mentir, inventar cosas, ¿para qué? Salir de problemas. Pero cuando vengo y me enfrento a la palabra de Dios, eso choca con una estructura que había en mi mente, esa estructura de ladrillos que te venía ejemplificando. Y ahora yo tengo que levantar una nueva estructura más sólida, porque no puedo definir mi vida en base a mentiras, no puedo definir mi vida en base a lo que no es verdad, porque Jesús nos muestra que solo la verdad nos hace libres. Y es un ejemplo, pero yo quisiera que vos analizaras en tu vida cuáles son esas estructuras que deben ser cambiadas. Que quizás hoy decís, bueno, es que yo fui criado de esa forma. A mí me enseñaron que las cosas se hacen así. A mí me enseñaron, pudiéramos decir un ejemplo, los hombres no lloran. Y eso es una fortaleza mental que te impide poder manifestar y expresar tus emociones. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la gente dice. Yo creo que como joven has experimentado el deseo de ser aceptado en un grupo.
Y eso pudiera generar una fortaleza, el decir, bueno, no voy a dar mi verdadera opinión porque no quiero quedar mal con mis amigos. Quiero que ellos me acepten, quiero que ellos me ingresen a este grupo y que no me releguen. Entonces, se vuelve tan importante y tan práctico que podamos renovar nuestra mente. Y solo va a ser posible a través del estudio de la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Yo cada vez que tenga la oportunidad lo voy a hacer y te voy a decir, es necesario que estudiemos la Biblia, porque la única forma en que transformamos nuestro entendimiento es si nosotros no nos conformamos a este mundo. Y lo que realmente puede transformar el mundo en que vivimos es la palabra de Dios. Así que yo quiero orar por vos en este momento y pedirle al Señor que nos ayude a destruir esas fortalezas con esas armas espirituales que no son humanas, sino que tienen que ver con un estilo de vida basado en el modelo que Jesús nos dejó, de oración, pero también de poner por obra todo lo que Dios dice. Así que, Padre, te damos gracias en este tiempo por esta oportunidad que nos has permitido de reunirnos. Bendigo a cada persona que está hoy conectada a esta transmisión y te pido, Señor, que nos ayudes a renovar ese entendimiento, que entendamos que hay un poder en aquellas herramientas que tú nos has dado y queremos vivir una vida de oración. Ayúdanos, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos orar más, que necesitamos leer más la Biblia para que eso nos lleve a una actualización de tu espíritu y que todos los días vivamos, Señor, en línea con tus principios. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en cualquier momento. Que el Señor te bendiga.